Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio. Hemos empezado. Ahora sí, 1, 2, 3. Sí, estamos en formato AM, aquí en Medio a Medio. Desde hoy, 2 de diciembre, en adelante, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Así que todas nuestras entrevistas ciudadanas podrán escucharlas en este horario y también posteriormente en nuestras redes sociales. Lo prometido es deuda, y a este Ceremi sí que no le gustan las deudas, porque es el Ceremi de Economía. Estamos aquí con el Ceremi José Zúñiga para hablar sobre la aprobación del presupuesto de la Nación 2025, cuáles son los énfasis y cuáles van a ser también las prioridades en este prácticamente último año de gobierno, porque después ya en marzo de 2026 cierra un ciclo el presidente Boric. ¿Cómo está, Ceremi? Bienvenido. Bien, pues, iniciando diciembre, ya viendo los primeros arbolitos, los adornos navideños ya inundan la ciudad, así que es un buen mes diciembre. Sí, ayer en el mall estaban los duendes, estaba el viejito de Pascuero ahí con alta demanda para sacarse fotos. Y bueno, los ayudantes de Santa también ahí con las bolsitas de regalo ya preparándose para esta próxima Navidad. Sí, bueno, diciembre es un buen mes habitualmente para el comercio, así que esperamos que este año no sea la excepción. Sí, y lo que está antes de Navidad fue lo que se terminó concretando la semana pasada, como lo es el presupuesto de la Nación 2025, donde el presidente Gabriel Boric habló de distintos temas: seguridad pública y emergencias, habló sobre educación, obras públicas, salud e implementación de la ley TEA, y con un foco de más equidad y también más ciencia y cultura. ¿Qué es lo que nos puede contar dentro de todas estas variados temas que vienen justamente con el presupuesto 2025? Sí, bueno, fue una larga discusión, ¿cierto? Parte a fines de septiembre, cuando el gobierno presenta el proyecto de ley, hasta el 30 de noviembre, que es cuando se cumple el plazo para la aprobación del presupuesto del año siguiente. Uh-huh. En esta oportunidad, claro, hubo algunas complicaciones, algunas discusiones, pero en definitiva nos terminamos poniendo de acuerdo en todo el espectro político, ¿cierto?, por las necesidades de la gente y dar cumplimiento por lo menos a aquellos programas más emblemáticos que tiene el Estado, no solamente el gobierno, sino que también el Estado. El gobierno del presidente Boric, claro, pone algunos énfasis derivados, por ejemplo, de la situación en que encontramos el país post pandemia, ¿cierto? Uh-huh. Y eso implicaba, por ejemplo, poner énfasis en materias de seguridad pública, seguridad social y seguridad económica, que son los tres ejes centrales del presupuesto que presentó el presidente Boric este año, y al igual que el año pasado también son los mismos tres ejes que se han venido repitiendo desde que asumimos en el gobierno. Eso en general. En particular, lo que a nosotros nos corresponde como ministerio, estamos empeñados en fomentar varios elementos. Uno, la inversión pública, ¿cierto? Porque eso genera trabajo y movimiento también económico, uh-huh. Pero también hay otros elementos que tienen que ver con tareas pendientes del Estado de Chile en general. Hay un tema en particular que a nosotros nos preocupa y que se ha venido trabajando no solo desde este gobierno, sino que hay esfuerzos anteriores, incluso desde el gobierno del presidente Piñera, el anterior, ¿cierto? Claro. Que habla de la permisología, de la necesidad de apurar la inversión a nivel país. Y para eso este presupuesto, por ejemplo, contempla algunos recursos para digitalizar más permisos a través de plataformas electrónicas que permiten y faciliten la obtención de los permisos para la inversión pública. En la medida en que eso se concrete y se avance en esa línea, yo creo que va a ser más fácil la inversión. Tenemos un problema con la inversión privada, ¿cierto? Claro. De origen nacional, no tanto así con la inversión internacional que se desarrolla en nuestro país. Ahí hemos tenido índices bastante buenos en estos últimos años, ha sido mejor incluso que los promedios anteriores de los gobiernos anteriores, la inversión privada extranjera, ¿cierto? En nuestro país. Estamos al debe en la inversión pública, en la inversión privada de origen nacional. Sí, para eso necesitamos dar las facilidades para que la gente pueda invertir. Hay permisos que se demoran años, ¿cierto? Hay ejemplos claros con algunos
proyectos más o menos complejos que se demoran de 10 a 12 años en concretarse solo por su tramitación. El proyecto de ley que se presenta, ¿cierto? Y que este presupuesto viene a aportar algunos recursos para acelerar eso, apuntan a disminuir por lo menos en un 30-35% en algunos casos el tiempo de demora de los proyectos. Claro. En algunos casos, incluso cuando son proyectos o permisos más simples, reducir, no sé, en un 66 o 70% los tiempos de tramitación de algunos sí. Estábamos viendo que en enero fue presentado ese proyecto de ley y bueno, según datos de la OCDE, ha señalado que Chile es uno de los países que tiene más burocracia en cuanto a la tramitación de permisos, así que es una iniciativa justamente en esa dirección para reemplazar algunos permisos, instalar una ventanilla única digital, como decía, y así poder tener algunos plazos más definidos. La semana pasada estuve en Santiago en un evento de prensa y estaba hablando con el editor del Pingüino de Magallanes y me decía que ojo con el hidrógeno verde, porque por el lado de Chile había una permisología que se podía demorar 3 o más años, mientras que en Argentina está entre 6 meses y 1 año, y muchas veces eso puede ser definitorio a la hora de justamente elegir un país u otro donde se pueda concretar más rápido, porque la permisología también es una inversión y aumenta los costos. Exactamente. Pensemos en, como te señalaba, inversiones que demoran 10, 12 años solo en la tramitación de todos sus permisos, de todas sus autorizaciones. Eso es tiempo perdido. Pero esos son los grandes proyectos. Incluso cuando hablamos de las MIPYMES, muchas veces un emprendedor, por ejemplo, tiene que iniciar su emprendimiento, generar un arriendo y ese arriendo tiene que pagarlo 9 o 10 meses, ¿cierto? Sin generar ganancias porque no tiene los permisos correspondientes. La idea de esos permisos, por ejemplo, de las tramitaciones de resoluciones sanitarias o los que generan la patente, es reducirlo al mínimo posible para que ese emprendedor que está invirtiendo, ¿cierto?, no se arrepienta de la inversión porque tuvo que pagar 9, 10 meses a lo mejor sin arriendos que no le generaron ninguna ganancia. Claro. Reducirlo un 60 o un 70% de 9 meses, por ejemplo, a 1 mes o a 2 meses, es bastante significativo lo que aporta en la inversión de parte de los micro, pequeños y medianos empresarios principalmente. Claro. Y así las grandes empresas también ocurre lo mismo. Cuando hablábamos de las desaladoras, por ejemplo, una desaladora, y se ponía como ejemplo la desaladora que se pretende instalar acá en Arica, pueden llegar a durar 12 meses en su proceso de instalación. O sea, 12 años. 12 años de demora. Entonces, ¿quién se atreve a invertir con esas condiciones? Solo los grandes inversionistas, pero aún así eso les quita las ganas tal vez al pensar que son 12 años. Lo que tú pones como ejemplo yo creo que es bastante significativo. El que genere mejores condiciones para la inversión es el que se lleva las inversiones extranjeras. Si nosotros nos demoramos 5 años y otro país vecino, por ejemplo, con las mismas condiciones de viento o climática, puede ser que se lleve las inversiones más fácilmente que nosotros. Sí, que en ese sentido es bueno apurar los temas. Bueno, sabemos que en economía hay muchos apoyos. Los programas del Ministerio de Economía para el próximo año, ¿cómo salen? ¿Salen fortalecidos después de este presupuesto 2025? ¿Se mantienen? ¿Hubo quizá algún ajuste en alguno? Se mantienen y hay aportes adicionales en varios de los programas, pero quisiera ponerme a propósito de eso, de los programas del Ministerio. ¿Sí? Hay una iniciativa que parte en nuestra región el próximo año, en el mes de enero, si no me equivoco, debería estar partiendo el Comité de Inversiones, el Comité de Inversión Regional, que es una instancia descentralizada, ¿cierto? Sí. Donde el Corfo, Cercotec aportan sus recursos para que sea la misma región que decida en qué invertirlo. Esta es una instancia que ya viene con hartos años de experiencia. Partió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en 3 regiones como de manera experimental, piloto, ¿cierto? Fueron Los Ríos, Biobío y Antofagasta.
Y en el gobierno del presidente Boric se amplió esto a todas las regiones del país. Bien. Ya como parte del proceso de descentralización. Y nosotros somos de las últimas regiones que nos estamos sumando a esta instancia y deberíamos partir en el mes de enero. ¿Esto qué implica? Que va a haber un comité un comité técnico, político, ¿cierto? Donde se va a resolver en qué invertimos los recursos que Corfo y Cercotec aportan habitualmente con sus programas de fomento productivo, más los recursos que podría sumar el gobierno regional en la medida en que decidan hacerlo también. De todas maneras. Sí, bueno, solamente para tener en cuenta a todos quienes, bueno, están cerrando el año y quizás ya están mirando el próximo, el 2025, si quieren emprender, si quieren fortalecer su negocio, etcétera. Siempre recordar que hay algunos subsidios, el empleo joven, subsidio, el sueldo mínimo, también que hay instancias como, bueno, no tienen que ver directamente con la economía quizás, pero el capital semilla, esos son Corfo. Por ejemplo, en la actualidad, a propósito, ¿Sí? Ya que me hacen mención al Capital Semilla, Cercotec tiene abierto una línea de financiamiento que son 3 programas: el Crece, el Semilla y el Abeja. Sí. El Abeja y el Semilla son relativamente similares. La diferencia es que el Abeja es destinado exclusivamente a mujeres. Claro, enfoque de género. Y el Semilla es para microempresarios que no necesariamente están formalizados, que tienen una idea de negocio y esa idea de negocio quieren concretarla en un emprendimiento. No necesariamente tienen que estar formalizados en el momento en que postulan, pero sí tienen que estar formalizados en el momento en que reciben los beneficios. Muy bien. Y el Crece son para ya emprendimiento con cierto nivel de desarrollo. Para poder postular tienen plazo hasta el 11 de diciembre. Queda poquito. Sí. Y también hay, a propósito de que queda poquito, para poder formular correctamente el proyecto, también pueden acceder a apoyos de parte de los centros de negocios, el Centro Norte y el Centro de Desarrollo de la Universidad de Tarapacá, que están disponibles como para asesorarlo en la formulación de estas iniciativas, para que no pierdan la oportunidad de postular a esto. Se pueden postular hasta 3,5 millones en estas iniciativas, así que ahí hay una posibilidad. Es con recursos del FNR, del gobierno regional. Claro. Ajá. Y es importante tener en cuenta esto, que son apoyos donde se hace la inversión y no hay que devolver, sino que lo otorga justamente estas instancias. Exactamente. Y puede servir, por ejemplo, para capital de trabajo, para pagar sueldos, ¿cierto? Y entre otras cosas. Es bastante abierta la utilización de los recursos que entrega estos 3 concursos que hay. Sí, y bueno, en todo este diseño justamente que tiene la Seremi de Economía de poder apoyar, también nos van otorgando datos. Y uno reciente es que la desocupación en Arica y Parinacota alcanzó el 7,7%, pero disminuyó el empleo informal. ¿Cuáles los matices para entender mucho mejor esta cifra? Sí, efectivamente tuvimos, comparado este trimestre móvil con igual trimestre móvil del año pasado, subí, no recuerdo la cifra, no sé, como 3 o 4 puntos porcentuales fue la subida, ¿cierto? También disminuyó la cantidad de población dentro de la población económicamente activa. Pero bajó la informalidad, y eso nos tiene, por lo menos es un aspecto positivo de este último informe. Hace, no sé, unos 6 o 7 meses atrás estábamos en el top 1 de la informalidad a nivel nacional. Éramos la región con más informalidad en todo el país, pero hemos ido bajando más de 7 puntos incluso en este último trimestre, claro, de informalidad. Así sí, que, en la quinta con menor desocupación del país, bajo el promedio nacional, que es 8,6. Exactamente. Y la informalidad, como te digo, ha ido disminuyendo de manera progresiva durante todos estos últimos trimestres móviles. Así que eso también nos tiene contentos. Ha aumentado el empleo formal, que es un empleo de más calidad, ¿cierto? Que que es precisamente el empleo al que apostamos, seguir creciendo, en la forma, el formal, ¿cierto? Y la formalidad en general nos interesa bastante. Sí, de hecho que estaba viendo que el año 2023 eran aproximadamente 70.000 las personas con ocupación formal, y este 2024 ascendió a 76.000.
Así Claro. que, y la tasa de informalidad disminuyó en 6,7 puntos aproximadamente. Así que bastante buena noticia en ese sentido, porque, claro, muchas veces las personas quieren como un cambio, una solución de sopetón rápida, y la verdad que todo esto se va construyendo, se va cultivando de a poco, y que estas señales son importantes, son puntos Sí. de inflexión. Pero hay que alertar sobre lo siguiente, A ver. porque ocurre que habitualmente nuestra región se comporta bastante bien en los meses de invierno, con una baja sostenida en la desocupación y aumento en la ocupación. Bien. Pero en los meses de verano tiende a subir la desocupación. Y eso es porque hay más gente que entra al mercado laboral Claro. buscando trabajo. Por ejemplo, todos los estudiantes que durante el año no quisieron trabajar salen a buscar algún empleo de medio tiempo, a trabajar en, no sé, en el comercio. Sale mucha gente Los a buscar, egresados, los titulados. claro, mucha gente a buscar trabajo. Y el mercado no está preparado para eso, entonces tiende a subir un poquito más la desocupación en diciembre, enero y febrero, y después volvemos a bajar y establecer y llegar a los niveles un poco más históricos que tiene la región. Hay un fenómeno estacional. Por las Exactamente, que es características. distinto a lo que ocurre en el resto del país, porque en el resto del país habitualmente el desempleo en el periodo más alto es precisamente el invierno, cuando no hay trabajo agrícola, por ejemplo, cuando no hay estos trabajos de temporada. No ocurre, es como contraestacional el desempleo en nuestra región. Sí, de todas maneras. Y para finalizar, ¿qué tenemos que esperar como Arica y Parinacota en nuestra economía para el próximo año? Bueno, hemos tenido buenos resultados en estos últimos trimestres en cuanto al PIB regional. Hemos estado en el 2,3, 2,4, ¿cierto? Más o menos en promedio en los últimos informes. Así que esperamos que el próximo año sigamos en esa racha de seguir creciendo, ¿cierto? En cuanto al PIB, ¿cierto? Que es la cantidad de cosas que producimos, ¿cierto? Comparadas un año con otro. Yo creo que en esa línea podemos apuntar a que vamos a seguir creciendo, y una de las cosas que dice el presidente siempre es que nosotros nos colocamos en la línea de los optimistas cuando pensamos en el crecimiento de nuestro país, de nuestra región. Muchos hablaban de que Chile no iba a crecer. Durante este periodo logramos crecer un poquito, ¿cierto? Pero otros apuntaban a que íbamos a decrecer. Incluso superamos las expectativas que teníamos en cuanto al crecimiento en los años anteriores. Para este año las expectativas son crecer un 2.5, 2.6, ¿cierto? Y una cifra similar para el próximo año a nivel nacional. Y nuestra región debería estar en ese aspecto más o menos en cifras similares. Claro. ¿Y la inflación bajó el 5%? Porque recibieron con un 14 como y algo. Claro, llegamos a un 14 y tanto por ciento. Las estimaciones son llegar a fines del 2025, lo más probable, a cifras cercanas al 3.5 o menos de 4, evidentemente, pero 3.5 incluso más cercanos al 3. Sí. Ahí hay que ver cómo se comporta. Recordemos que veníamos bastante bien bajando durante este último tiempo, pero el aporte que hizo, por ejemplo, las subidas en las tarifas eléctricas, la subida del dólar, ¿cierto? Estos conflictos internacionales que nos tienen un poco preocupados también, esos influyen en la subida de los productos que son principalmente las importaciones que tenemos. Sí. Y eso nos llevó a que la inflación subiera un poquito en este último periodo. Sí, muy importante. Le queremos agradecer al CRM de Economía de Arica y Parinacota, José Zúñiga, por venir a contarnos sobre el presupuesto nacional y también entender un poquito más la economía, porque de verdad a veces uno cree que las cosas son solamente con voluntad y no, hay comportamientos, hay fenómenos estacionales, pero lo bueno es que para todo aquello hay apoyos y varios los nombramos durante esta entrevista. Sí, bueno, y uno de los instrumentos que tiene el Estado, ¿cierto?, para intervenir en la economía es la política fiscal que se traduce en presupuesto. Por eso es importante que miremos los énfasis que se colocan en el presupuesto. Hay un énfasis, por ejemplo, en la inversión. De inversiones en la infraestructura pública, y eso genera trabajo, genera crecimiento en las regiones donde se va a invertir, por ejemplo, y eso se va traduciendo en distintos elementos que son los énfasis que va colocando el presupuesto. De todas maneras. En salud, en educación,
en inversión pública, por ejemplo, van generando más trabajo y más crecimiento para nuestro país. Totalmente, que sea un gran impulso y esperamos un 2025 de verdad bien recargado con todos estos detalles que nos ha compartido el Seremi de Economía, José Zúñiga. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes también. Vale, que esté muy bien. Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Medio a Medio.